La Comisión de Educación surge a raíz de la Comisión de Educación del 15M y sobre todo por lo que luchamos es por una educación pública, de calidad, laica, que sea inclusiva y que no tenga como principal criterio el mercado, sino a los niños, es decir, poner al niño como el centro de la educación. El criterio contrario al que se tiene ahora mismo desde las instituciones que están elaborando las reformas legislativas en el ámbito educativo, que un poco lo que van es en el sentido contrario, tienen un criterio de calidad que entiende que la calidad educativa es la capacidad de separar a los niños entre sus buenos y sus malos. Entonces, pues esto ya está muy mañido, ¿no?, en los medios de comunicación, el tema de las reválidas, todas las pruebas externas, por ejemplo, que están introduciendo, que lo que hacen al final pues es valorar solo lo académico, que además tiene muchísima relación pues con lo que comentaba Bea, pues el origen, por ejemplo, económico, sociocultural, la capacidad que tú tienes de acceder a un determinado lenguaje, los apoyos que puedas tener en casa. Es una educación meramente academicista que deja de lado muchas otras cosas, muchas otras capacidades, un concepto del niño mucho más integral y mucho más valioso. Entonces, al final lo que nos encontramos, pues que los chavales que tienen más dificultades, pues de alguna manera se encuentran con carreras de obstáculos y se les impide realmente pues acceder a una educación de calidad. Entonces, nosotros lo que entendemos pues que el ser inclusivo pues supone tener en cuenta todas las capacidades del individuo y que todos los individuos, todos los niños y niñas son merecedores realmente de una educación de calidad que les permita ser el día de mañana lo que ellos quieran. Y creemos que es la educación pública, por eso ahora, por ejemplo, hemos impulsado la campaña de Matrículate en la Pública, porque creemos que es la escuela pública la que garantiza que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades en ese sentido. Manifestando porque lo que quieren es aumentar las ratios de las aulas, es decir, la ratio es el número de niños por profesor. Entonces, si se aumenta, empeora la calidad de la educación, porque el profesor tiene que estar más pendiente de un alumnado, de muchos alumnos. Entonces es más difícil que pueda centrarse en lo que decía la compañera, en las capacidades de todos y de todas. También lo que están haciendo es fusionar centros, entonces suben la ratio para fusionar centros y hacer las aulas más grandes. Y lo que también hacen es que si en distintos centros educativos hay distintos proyectos pedagógicos, pues unos proyectos se tiren, por así decirlo, o sea, no se lleven a cabo porque se están suprimiendo. Y eso vemos que empeora la calidad de la educación. Pues yo empecé a trabajar hace ya 7-8 años, yo tenía aulas de 15, 16 niños, las que más a lo mejor 20, 21, ahora pasar de 25 es normal. Entonces, una de las cosas que están haciendo es que están eliminando aulas, lo que comentaba ella, eliminan aulas porque se supone que no se llega al número de niños en las solicitudes de matrícula que cubran todas las plazas que se ofertan, pero claro, estamos hablando de que el número de plazas que se oferta es desorbitado. Entonces, lo que se reclama o lo que se está reivindicando es, bueno, pues lo que podéis hacer, si no hay niños suficientes como para cubrir 28 plazas de una de las aulas, pues bajad las ratios. Entonces podéis estar con 20 niños en cada una de ellas, seguir manteniendo la línea 2, la atención educativa va a ser mucho mejor, los recursos también, incluso metodológicamente esto influye, tú no puedes trabajar igual con pedagogías cooperativas o con dinámicas que tengan un poco más en cuenta la forma en la que aprende el niño con 20 niños que con 28 o 29. Entonces todo está muy relacionado también con el modelo de escuela que quieres.
Depende de los barrios. Hay en determinados barrios en los que se han estado solicitando centros públicos y, por ejemplo, es en Arroyo Culebro, el Antanés, ¿no? Sí. Y se han hecho centros concertados. Por ejemplo, en el Antanés, el primer año que empezó a funcionar, se mantuvieron aulas con unos 12 niños, que son las contradicciones que nosotros nos encontramos. No hacen escuelas públicas, que es lo que se está demandando en los barrios, y sin embargo se están manteniendo concertados con una ratio muy inferior a la que se tiene en la pública. Y además son centros que no son precisamente inclusivos, lo que hablábamos antes, porque en la concertada generalmente no existen los mismos niños con las mismas problemáticas que hay en la pública. Por lo tanto, los recursos también tienen que ir destinados a eso. A ver, nosotros participamos con el proyecto del Defensor del Menor, porque precisamente lo que creemos es que hay que dar más becas, hay que dar más recursos. Los recursos que se están dando son insuficientes. Yo personalmente no me voy a negar a que se den becas, me parece bien. Lo que pasa que lo que creo es que hay que dar suficientes becas como para que todos los niños y todas las necesidades estén cubiertas. Nosotros estamos trabajando con el proyecto del Defensor del Menor y nos llegan muchísimos casos de niños que siguen sin tener material escolar, siguen sin poder comprar sus libros de texto, siguen sin poder ir a actividades extraescolares, siguen sin poder quedarse al comedor, o sea que las ayudas que hay todavía son muy insuficientes. Y es cierto que gracias al trabajo del Defensor del Menor sí que se ha conseguido sensibilizar a parte de las instituciones, y sí que es verdad que este año pues ha habido un aumento en determinadas ayudas, pero sigue siendo insuficiente, y creemos que además hay recursos para que esas necesidades estuviesen cubiertas. Pues estos exámenes son perjudiciales para la educación de los niños y las niñas, principalmente porque el maestro se tiene que centrar exclusivamente en que sus alumnos saquen buena nota en ese examen, porque después con respecto a esa nota se hacen rankings de coles. Entonces, si tu colegio no está en los más altos, pues se acaban formando guetos en los que en unos colegios hay por así decirlo un nivel menor, y en otros colegios hay un nivel mayor. Esto también tiene que ver con los recursos de cada cole, y ese tipo de cosas no se tienen en cuenta. Entonces también es perjudicial para el niño, porque si el profesor se está centrando solo en aprobar ese examen y en que los niños saquen buena nota, el que no llega, por así decirlo, pasa al filtro y se queda atrás y se queda descolgado del sistema educativo. Entonces eso nos parece segregador. Claro, además iba a comentar que lo que estaba planteando ella es muy importante, porque si tú quieres hacer una evaluación real, primero, una evaluación no es llegar un día a un colegio y hacer una prueba a un grupo de niños y niñas. Una evaluación tiene que tener en cuenta muchísimas más cosas: el contexto, de dónde vienen esos niños, las metodologías que se están implementando en las aulas, el tipo de profesorado. Tiene que tener en cuenta muchísimas cosas que no se diagnostican en un momento dado en una clase. Eso sería una fotografía puntual. Es una prueba pues que solamente tiene en cuenta lo puramente academicista, que no da recursos a los centros que obtienen peores resultados. O sea, aun teniendo en cuenta que tendrías que valorar otras muchas cosas, pues bueno, dices, tú haces la prueba y en un momento dado pues los colegios que hayan obtenido peores resultados, pues vas, haces un estudio, investigas, miras a ver, les dotas de más recursos, intentas potenciar pues que durante el año siguiente esos niños y niñas tengan una formación que permita tener una evaluación, que yo no entiendo que eso sea una evaluación, pero bajo esa lógica pues que tuviesen unos resultados mejor, pero eso realmente no se hace. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa evaluación cuando tú no estás incidiendo para nada en mejorar los resultados? Pues el sentido que tiene es que al final estás calificando los centros entre mejores y peores, al alumnado entre mejor y peor cuando lleva un curso entero trabajando de una determinada manera, y luego les mandas a casa una cartita que parece que es el sumum de todo el trabajo que se ha estado haciendo. Y realmente eso lo que hace pues es clasificar y segregar. Entonces además ahora con la LOMCE hay determinadas pruebas que forman parte del expediente, que permiten acceder a una formación posterior o no. Entonces claro, consideramos que eso es algo perverso
Es algo perverso porque ni todos los niños parten de lo mismo, ni en la vida lo más importante son las matemáticas y el lenguaje, hay otras muchísimas más cosas que no se valoran. Hay muchísimos niños que son muy empáticos, que son muy artísticos, que son muy sociables, que tienen capacidad de resolver los conflictos de una forma muy madura, y todo eso no se valora. No se valora el trabajo que están haciendo los profesores en casos de centros que son guetos, porque están haciendo que cada vez haya más guetos dentro de la escuela pública. Entonces, claro, es una calificación completamente perversa que va en la línea pues de colegios de primera, colegios de segunda, niños de primera, niños de segunda, y aquellos que parten con una situación de desventaja que se perpetúen en ese nivel y que no puedan acceder a una formación pues que a lo mejor sí, vamos, que también se merecen y a la que sí que podrían acceder con más recursos. Bueno, eso es complicado. Hay algún centro que sí que lo hace. Por ejemplo, el Trabenco es un centro que está en Leganés y es una referencia bastante importante a nivel incluso estatal. Es un centro al que viene gente de universidades, de otras zonas, incluso de otras regiones, para formarse, porque es un centro en el que trabajan con metodologías, bueno, iba a decir innovadoras. Realmente algunas de ellas llevan ya muchos años funcionando, pero como no están en el contexto general, pues decimos que son innovadoras. Pero mayoritariamente todavía no se trabaja así. Una de las cosas que nosotros intentamos impulsar desde la Comisión de Educación pues es también eso, otra mirada del niño, para que la escuela intente adaptarse un poco más a la forma que el niño tiene de aprender, respetando un poco su naturaleza, sus ritmos y bueno, es importante. Cuando antes comentaba que no solo se acercan profesores a las sesiones que nosotros pues organizamos de formación, porque muchas veces también pues es importante que la ciudadanía en general se sensibilice con esto, porque a veces el profesor también tiene cierta presión de los padres, porque parece que vivimos en un mundo tan estresante, tan academicista, ahora con el tema de la crisis que parece que si no tienes un título, no tienes inglés, no aprendes a leer enseguida. Son muchas presiones que hacen que darle la vuelta a todo eso hay como que desaprender para volver a aprender un poco pues de la naturaleza del niño, ¿no? Que por mucho que tú corras, pues a veces incluso es perjudicial, porque las cosas se tienen que hacer atendiendo a la maduración de los niños y a sus motivaciones en cada momento. Entonces nosotros intentamos con nuestro granito de arena pues que cada vez haya más profes que de los distintos centros de Leganés pues acudan a estas formaciones. Hay un grupo con el que también colaboramos que se llama Maggi, que precisamente se ocupa de eso. Es un movimiento de renovación pedagógica al que acuden maestros y maestras y un poco la idea es esa, pues intentar buscar, compartir experiencias y buscar metodologías que vayan más en esa línea de hacer otra escuela pues más respetuosa con el niño y con el individuo en general, que sea luego capaz de transformar pues una realidad que ahora mismo pues es hostil. El manifiesto, en el que sí que se ponen un poquito se ponen en relieve una serie de consideraciones que nosotros creemos que incluye la escuela pública y que por ejemplo no se incluye en la concertada. Además de eso, pues dentro de nuestra línea de trabajo pues tenemos por ejemplo formación para profesores y para personas afines al ámbito educativo, en el que hablamos de distintos temas que tienen que ver con aspectos de la escuela pública y del tipo de escuela que nosotros queremos. O sea, en la campaña de Matricúlate en la pública a lo mejor sí que está más ceñida en el tema de pues, enviar un documento a través de nuestras redes, pero luego durante todo el año pues tenemos actos pues eso, formativos, tenemos sesiones de formación de distintos temas de interés para mejorar la escuela pública, para hablar de una escuela transformadora que transforme una sociedad que consideramos que es injusta, que ponga en el centro lo que comentaba Bea, al niño y no criterios económicos, no al mercado. Y luego pues sí que estamos muy vinculados con distintos sectores, porque en la comisión hay padres, hay alumnos, hay profesores y profesoras, hay gente de asociaciones de vecinos. Entonces, en cierto sentido, todo ese trabajo que hacemos, esa labor, también estamos integrados dentro del proyecto El Defensor del Menor, que trabaja en las escuelas de Leganés, pues detectando o diagnosticando dificultades que hay y ofreciendo apoyo. Todo eso es una manera de impulsar la escuela pública. Pues en internet hay una página que es de la Comisión de Educación, entonces ahí aparecen
contactos, una página web, números de teléfono. Entonces, bueno, pues... Y se puede colaborar desde muchas maneras, porque como digo, somos muy plurales. Sí. Hay estudiantes, hay padres y madres, hay gente de asociaciones de vecinos, hay profesores y profesoras, entonces... y es fácil además, porque siempre de alguna manera asistiendo a un acto, viendo la manera de colaborar en el proyecto del defensor del menor, yendo a una manifestación, dando tu opinión de un manifiesto, se puede colaborar de muchas maneras. Claro. Puedes estar, pues dependiendo del tiempo que tengas, las ganas, la sensibilidad que tengas con este tema o no, pues se puede colaborar desde muchas acciones distintas. Sí, viniendo a los actos también, aportando claro. también al debate. Claro. Al final se trata un poco de pensar juntos y juntas, sí. Y en la medida en la que lo hacemos, pues hay gente que luego se va implicando más, pues porque se le enciende una lucecita y dice, jo, es verdad. Hay personas que están mucho más limitadas, pues por el trabajo, por el tiempo, pero siempre de alguna manera se puede participar.